Buenos días tengan todas y todos. Estoy muy agradecida por estar aquí, compartiendo en un momento tan especial con todos y todas ustedes. Yo básicamente les voy a presentar un puente entre muchos de los términos que se han estado planteando en este mismo espacio en relación a la producción artística, desde una investigación ontoepistemológica, metodológica, ética y situada. Cuánta palabrería, ¿no? Bueno, así se las gasta la academia, pero vamos a ver que no tiene absolutamente ningún problema. Y me gustaría hacer el énfasis que realmente quiero presentar el proceso de cómo llegué, por ejemplo, a una serie de piezas, o más bien solamente voy a presentar una pieza a partir de una investigación que tiene su origen en la academia y desde un punto de vista de investigación social. Primero tendríamos que preguntarnos, pues, qué significa investigar y desde dónde nos vamos a situar en la investigación, porque también nos han enseñado mucho y, bueno, también sigue siendo útil tener un tipo de investigación objetiva, en donde reniega de ciertos otros aspectos que no podrían tener lugar, tal vez, ¿no? Y por otro lado, ¿qué significa investigar en el arte? Podemos homologar una cosa con la otra. Para esto yo quiero presentar mi postura. Entiendo que existen muchísimas posturas, pero la mía específicamente, desde donde me voy a situar, es la epistemología crítica. Como ustedes saben, la epistemología trata de cómo elaboramos el conocimiento, desde dónde se produce, dónde se crea y cuáles son todos los aspectos que hay alrededor de la creación y movilización del conocimiento. Desde aquí lo que interesa es desestabilizar, cuestionar algunos supuestos que hay en torno a cómo producimos conocimiento, qué conocimientos son válidos, quiénes pueden ofrecer este conocimiento. Me apoyo también, obviamente, en gente con la que estuve estudiando, trabajando y colaborando en la Universidad de Barcelona. Recién acaban de sacar este libro Natalia Calderón y Fernando Hernández, una compañera del doctorado y nuestro, digamos, mentor, quienes ponen un acento que a mí me interesa muchísimo en una diferencia o subrayan la diferencia entre qué son conocimientos y qué son saberes. Cuando nosotros subrayamos esta posibilidad, entendemos que los conocimientos vienen desde una academia y los saberes los podemos tener en nuestras prácticas cotidianas todo mundo y son muchas de las cosas que intercambiamos. Va a ser muy importante no solamente en las cuestiones epistemológicas, sino también de metodologías. Y bueno, va a permear a todo, ¿no? También me interesa saber o entender que dentro de la investigación artística se apunta hacia la producción de conocimientos, espacios de pensamiento, lugares de encuentro y que esto generen más bien fugas, líneas de fuga, que espacios cerrados, delimitados y bien descritos. Desde cómo entendemos en estas áreas, desde la epistemología crítica y la investigación artística, pues como un espacio de pensamiento, de pensamiento, de intercambio. También lo entendemos como que no hay supuestos en relación a la manera de la investigación científica. Hay una serie y abundancia de métodos con los que nos podemos aproximar a aquello que queremos o que necesitamos saber. Esto va a ser bien importante, por ejemplo, en la creación, porque a veces necesitamos elaborar nuestros propios métodos que pueden ser muy exóticos en algunos de los casos, ¿no? Siempre está permanentemente alerta a lo que emerge, porque a veces cuando tenemos un proyecto, un plan trazado, pues a veces se ve mermado porque hay que saber lidiar con la contingencia, ¿no? Por supuesto, como ya también se ha dicho por aquí, Paloma lo acaba de decir también, tiene subrayado sobre la experiencia y esta experiencia también va a tener correlación con un aspecto encarnado que en mi trabajo especialmente es muy importante. Va a cuestionar cuáles son los conocimientos válidos, cuáles no, quién los faculta y qué otra cosa es importante. Bueno, los procesos no son lineales, en realidad pueden derivar en muchas maneras, no es de un punto A a un punto B y el conocimiento se va a entender como un devenir, un hacer en, más que un estar fijado o un ser. Esto a partir de la cuestión con Hernández, ya no sé por qué nos sirve.
ya no sé a dónde apuntarle, aquí, allá. Este también va a estar cimentado, y lo subrayo porque también lo voy a poner en cuestión. Han emergido muchísimas maneras de investigar a partir de aquello que se llama el giro poscualitativo. Después de esta, ustedes sabrán de toda esta discusión que hay entre lo cuantitativo y lo cualitativo. Más allá de lo cualitativo, es entender, por ejemplo, que muchos de los aspectos que utilizamos en la investigación científica o en cierto tipo de investigación que pretende la objetividad no van a ser tan útiles para otro tipo de casos en relación a las colaboraciones humanas, a la creación artística y, bueno, genera toda una manera de cuestionamiento sobre este tipo de investigación científica, objetiva, y va a tratar también de proponer sus propias formas de pensamiento más que metodologías o lugares muy cerrados, ¿no? Ahora voy a hablarles del posicionamiento que tengo. Los conocimientos situados es un concepto que elabora Donna Haraway, quien es una bióloga que también es filósofa, que ha transitado por el pensamiento feminista, y que ella dice básicamente que hay que evidenciar desde dónde se produce el conocimiento, quién es, que ese conocimiento no viene de ningún lugar abstracto, sino que viene de una serie de personas o de una persona encarnada, con género, con un aspecto racial, con un aspecto económico, con una serie de condiciones, ¿no? Esta foto es muy bonita, esa es la universidad donde doy clases. De pronto iba pasando y es el salón que se cuida a sí mismo, se autovigila, aunque ya no hay nadie, ¿no? Es preciosa esa imagen y describe mucho de la universidad en la que trabajo y muchos de los procesos neoliberales por los que estamos atravesando hoy día en la universidad. Yo no sé a dónde darle. Bueno, entonces, dado y dicho esto, yo me presento en términos de colocar y situarme. Esa soy yo, sin querer y sin saber, haciendo mi primer cosplay a los 3 años, creo que el primero y casi que será el último. Mi madre hizo el traje, es bastante terrorífico y creo que tiene que ver mucho con mi personalidad, pero por dentro trata de ser demasiado tierno. Bueno, pues yo soy, todo mundo me conoce como la doctora Tronic, parece que por lo que estaba escuchando hace rato, porque soy bastante chismosa y tengo muy buen oído, esta idea de los títulos es algo que nos importa muchísimo en América Latina y entonces la gente le encuentro que tiene una complacencia en decirme doctora Tronic. Y yo, bueno, ¿quién soy para quitarles las ilusiones? Mi verdadero nombre es Claudia Angélica Castellán García, es bastante barroco como mi ciudad y como mucha de mi existencia. Soy doctora en Artes de Educación por la Universidad de Barcelona. Previo estudié en un aspecto político y de estrategia para seguir en esta carrera académica. Estudié un máster en Juventud y Sociedad que parece que no pega nada, pero anteriormente en la licenciatura ya había estudiado sobre las culturas juveniles puntualmente. Me dieron por ahí un premio, que quiere decir que no lo hice tan mal. Y era sobre darks y góticos emergentes en mi ciudad. Y también tengo un posgrado en cultura visual, de donde, bueno, me ha servido muchísimo. Me asumo como una mujer biológica, nacida en México, de clase media bastante aspiracional por todos aquellos conocimientos que me han dicho de lo que una mujer en esta escala debe ser. Soy profesora de edad madura, exgestora cultural, productora de radio, colaboradora de revistas, investigadora de tiempo completo, generalmente sin remuneración económica, y pensadora, deformer más que performer, activista de la producción de la imagen, DJ por gusto, estilista por piedad, cuando quieran con gusto les puedo hacer una nueva imagen, y peatona por necedad. Esa soy yo. Bueno, el relato, yo prefiero contarlo como si fuera un relato, en términos de contarles una historia, ¿no? Esta es la historia que deviene en relación a mi situación al pasar por el doctorado en Artes y Educación, generar una investigación en términos que la academia pide y después derivarla hacia
conjuntamente al mismo tiempo ir trabajando algunos ejercicios sobre producción y creación artística. Mi tesis se llamaba así, Tecnologías performativas en el disfraz, recodificación corporal en el cosplay. Es para el doctorado en Artes y Educación de la Facultad de Bellas Artes en la Universidad de Barcelona y bueno, derivó a una investigación artística y al final terminó esta práctica encarnada cosplay que aprendí, me llevó a conocimientos difractivos, que es un poco esa imagen en donde las ondas, o un poco esto, en donde las ondas se van conjuntando y generan una resonancia que tiene que ver con el sonido, pero también la energía, pero que también tiene que ver con cómo sucede o cómo quiero ver los devenires y los encuentros que tengo generalmente con toda la vida, ya no sé para dónde va. Si podemos poner, primero voy a presentarles esta obra que hice en el 2013 con otra colega, es digamos la conclusión o donde yo marco la conclusión de todo este trayecto que les quiero contar. Si podemos ver el video, por favor. Máquina. Cuerpos máquina. Producen, distribuyen y consumen discursos. Cuerpos máquina. Cuerpos máquina. Averiar la máquina. Desconectar, desacoplar, soltar las piezas. Destruir el discurso que recorre un cuerpo sexuado, con un género definido, con obligaciones cívicas, con una identidad, producto producir. Averiar la máquina para salir del sistema capitalista esquizofrénico. Descubrir, experimentar, llegar al cuerpo sin órganos. Cuerpo sin órganos. Máquina. Bueno, este es una de las piezas que, les digo, fue una conclusión de todo lo que les voy a compartir y desde donde se produce y se enreda toda una serie de ideas, conocimientos, saberes, reflexiones encarnadas en primera persona para llegar a una producción de estas. Como les había dicho, bueno, mis antecedentes epistemológicos o mis saberes venían de lugares muy dispares, de estudiar comunicación, aprender a utilizar herramientas audiovisuales, después hacer estudios en culturas juveniles, donde estuve muy adentrada, el trabajo con jóvenes, en la investigación con gente joven, hicimos también alguna vez una radio por internet colaborativa con y para jóvenes y bueno, este posgrado de cultura visual, el máster en juventud y sociedad. Y después llegué a este fantástico doctorado en donde no es una promoción, va a parecer que es, pero no. A mí me gustó muchísimo estudiarlo porque busca a partir de estos tres ejes, el arte, la investigación social y la educación, encontrar puntos de encuentro, hacer puntos nodales para generar y producir, crear conocimiento, ya sea producción artística, ya sea pedagogías, ya sea investigación social, ¿no? Es una visión construccionista. Eso lo dejo muy claro porque entonces si no después puede parecer muy hippie todo lo demás, ¿no? Solo como un breve recuento desde dónde o qué es una investigación, ¿no? Honestamente creo que me gusta jugar mucho con las imágenes y ese sticker creo que nos plantea muy bien a veces cuando tenemos que
encontrarnos con hacer una investigación. ¿Cómo hago? ¿Cómo empiezo? Bueno, hay que tener en cuenta una serie de cosas. A mí me gusta pensar no en una hipótesis, sino en una confabulación. Una hipótesis puede ser una aproximación que en realidad tendríamos que poner siempre en cuestionamiento, porque cuando hacemos diseños de investigación pretendemos saber algo que ya casi decimos hasta las conclusiones, cuando no tenemos idea, ¿no? Lo que nos da idea de ir y hacer y vivir eso es estar en el campo, entrar, investigar y ir haciendo cruces de diferentes cuestiones de conocimiento. Evidentemente tenemos un marco teórico que es la cuestión de la epistemología, los modos de ser que son la metodología, los conocimientos encarnados en mi caso y desde este estudio, desde donde sitúo los aspectos ontológicos, no solo en mi cuerpo, sino en otros cuerpos. Y bueno, Fernando Hernández dice que generalmente estamos investigando algo que nos refleja, algo que nos alude, algo que nos interesa, ¿no? Y también vamos a hacer una producción de conocimiento ético en torno que cuando estamos colaborando con otra gente, también estamos hablando de sus vidas y qué hacemos con ello, ¿no? Esto me lleva a unas preguntas como investigar para qué, para quién, qué fuentes de información son válidas, cómo se proyectan estos conocimientos recolectados, quién o quién les da validez, cómo entendemos la colaboración, todo esto desde la investigación artística, ¿no? Para mí esta cuestión de estudiar a través de estos marcos, sí, posthumanos, nuevos materialismos, filosofía feminista, me llevó a entender estos conocimientos ontoepistemológicos, metodológicos, éticos y situados encarnados, gracias a esas tres mujeres, Karen Barat, Donna Haraway y Rosy Braidotti, en donde, para no hacer el cuento muy largo, lo que quiero explicar es que son relatos entrelazados, que mi vida no puede dejar de resonar en torno a las vidas con las que me pongo en relación, a mi trayecto pasado, a las cosas que creo saber, a la investigación de campo, cómo me afectan, cómo hay afectos y cómo esto lleva a la producción artística. Y claro, desde dónde creo venir, que eso de que una es profesora cree que ya todo lo sabe también, ¿no? Mi punto de partida antes de llegar al cosplay fue la idea de, en esta situación de alteridad, hubo en la Ciudad de México a principios del año 2000, emergió una subcultura juvenil muy interesante denominada emos o autodenominada emos, en donde se desdibujaban una serie de aspectos de la imagen en torno al fijamiento de lo masculino y lo femenino. Hubo otras subculturas que comenzaron a ser llamados por redes sociales para ir a golpearlos y los golpearon, ¿no? Fue una cuestión que a mí me pareció muy trascendental en términos de comenzar a pensar sobre quién mira a quién vigila a quién y quién trata de seguir manteniendo qué situaciones, ¿no? Hago un retroceso un poco. Para mí fue importante hacer un mapa de referentes de mi propia cultura visual que tiene que ver básicamente toda con la baja teoría que dice Stuart Hall, pero que también retoma ahora Jack Halberstam. Y hubo un asunto que un día yo llegué a la facultad y me encontré esa pinta entre medio que en el espejo decía, ¿eres una mujer? Y para mí fue brutal, me sacudió totalmente, ¿no? Yo, ¿cómo sé que soy una mujer? Yo no sé si soy una mujer o no. Creo que soy una mujer. Y en realidad, bueno, todos esos antecedentes tienen que ver muchísimo, pues sí, claro, con el anime, el manga, las botargas, etcétera, etcétera, los robots, los androides, la música electrónica. Y encontré una cita, porque también creo que el conocimiento no solo proviene de fuentes fiables como libros con ISNB y todo aquello. Encontré esta cita de Genesis P. Orridge, quien es un artista muy puntual en la música electrónica y en el performance, y él hizo este acto de amor con su pareja, que hicieron el proyecto Pandrógino, que es llegar a la imagen ambos de una idea de la belleza y se operaron y llegaron o trataron de encontrarse en esa misma imagen, ¿no? Es un poco sí radical y pues él nos dice que también esta es una manera de declarar su propia evolución y hacerse cargo de su guión en la vida, ¿no?
A partir de eso, con otra amiga chilena empezamos a estudiar sobre un fenómeno que no entendíamos muy bien, que era Nami. Este no es Nami, esta es una imagen que fue muy famosa en Wikipedia y que narraba lo que quería decir que es un goticlolito. ¿Qué es un goticlolito? ¿No? Es una cuestión de un travestido, un hombre que está enfermo y se viste como de señorita maid. ¿Qué es esto? ¿No? Entonces, a partir de este trabajo con Nami, quien tenía muchos referentes visuales, quien usaba vestidos, pero no cuando lo entrevistábamos, solo en las convenciones, empezamos a tratar de entender algo que se nos quedó a medio pelo y que yo lo llevé hacia el doctorado, ¿no? Que yo entendí, por ejemplo, que el cosplay no es una práctica exclusivamente juvenil, hay mucha gente adulta, gente de 70 años haciendo cosplay. El crossplay, que ahora les voy a mostrar qué es, que es la parte de juego de crossdressing, digamos, no es igual a travestismo por ningún motivo. El cosplay pues desdibuja fronteras de género, pero también pone en cuestión lo humano, porque hay muchas representaciones de robots y de animales, y bueno, son prácticas corporizadas, ¿no? Siempre hay esta cuestión desde el antropocentrismo, de algo que ya emergía hace rato sobre lo no humano, quién tiene la calidad y la cualidad de ser humano y quiénes quedan fuera de esta circunstancia y cómo se normaliza esa visión, quiénes sí son humanos y quiénes no son. Voy a ir corriendo sobre esto, es básicamente parte de lo que se hizo o lo que hice en el trabajo de campo, ir a indagar qué era el cosplay. Les juro que me llevó un año entender un salón del manga. Me senté a llorar el primer día que fui a hacer, los segundos, tercer, cuarto día que fui a hacer trabajo de campo, porque no entendía nada, no entendía dónde estaban ubicados todos esos universos de los que bailaban, con los que jugaban juego de rol, con los que no entendía nada y me quedé llorando. Al siguiente año lo entendí y básicamente, bueno, ahí está un poco la idea de qué es el cosplay, que básicamente es disfrazarse o vestirse o performar uno de los personajes que una o le tiene algún tipo de cariño a uno de estos personajes que existen solamente en la ficción. Ahora también, por ejemplo, bueno, una podría ser Lady Gaga, ¿no? La práctica cosplay, como yo la entiendo, pues también tiene que ver con una conexión sí afectiva, pero encarnada en mi propio cuerpo sobre ese personaje. El crossplay entonces sería esta parte de crossdressing que no se puede homologar como travestismo tal cual, porque muchos chicos incluso en su aspecto más heterosexual decían: yo no tengo por qué tener una práctica diversa por vestirme como chica, ¿no? Bueno, hay algunas imágenes de lo que estuve recabando en el Salón del Manga, que fue parte de mi trabajo, aunque terminé en México por cuestiones económicas, me tuve que regresar a mi país y ahí terminé y concluí, aunque pude lograr ver algunas diferencias y similitudes, ¿no? Esto me encanta porque, para resumir mi tesis, en esta bonita imagen fueron apenas 5 años. Entender estas dimensiones de que son prácticas de consumo, que hay gestión en torno a conocimientos, la transportación de imágenes y narrativas de ficción a la cuestión encarnada, las prácticas de corporización y la producción del disfraz, la creación de comunidad, fueron uno de los factores que yo encontré en esta forma de hacer investigación pura y dura de ir al campo, ¿no? También esta cuestión del friki, otra vez en términos de alteridad, ¿quién denomina al friki? ¿No? El friki es alguien que está un poco diciendo que tu existencia es rara y no concuerda con la normalidad, ¿no? Yo me negué mucho a homologar la cuestión de friki como alguien que hace cosplay. Aquí vienen las partes interesantes, también jocosas, para relajarnos y no ponernos tan tiesos y tiesas. Y esto fue donde se empezó a enredar con mi propia vida. Tengo mi amiga Martina Dray, que es fantástica, está ahí, es una amiga travesti. De pronto empezamos a hacer shows y a cantar, que no cantamos, pero hasta nos pagaban. Lo siento, amigos que sí cantan. Bueno, hacíamos buenos shows. Estábamos en un show en Chueca, que es esa parte de arriba, y Supreme Deluxe, que es esa diva fantástica travesti, nos presentó y dijo: bueno, ahora les voy a presentar a 2 chicas que vienen de Barcelona, una de México.
ustedes verán quién es más mujer o quién es más chica, ¿no? Hicimos nuestro show y cuando terminamos y ya nos fuimos por ahí a tomar algo fresco, llegó un chico, claro, esto en un ambiente gay, y me dijo, vale, tú no eres la chica, tú eres un electroduende, ¿no? Y los electroduendes son eso. Entonces yo ya venía con esta idea de, soy una mujer, no soy una mujer, ¿qué soy? Claro, ¿en qué momento voy a caer en ser o no una mujer, ¿no? Esto me empezó a llevar a la idea de qué cuerpos siguen siendo autorizados y qué cuerpos no son autorizados y cuáles son vigilados y cuáles son sancionados, ¿no? Esto lo pongo porque en la práctica cosplay es muy habitual qué cuerpos pueden hacer qué tipo de cosplay, pero no lo hacen los cosplayers, sino quienes están por fuera de esa práctica. Entonces el cuerpo me parece un lugar muy importante. Desde, claro, donde se atraviesan todos estos discursos culturales, pero no solo los atraviesan, sino que los vivimos. Estás gorda, no estoy gorda, madre mía, ¿no? Muchas veces no les pasa que llega la gente y dice, uy, hace cuántos kilos que no te veo, ¿no? Ay, estás muy flaca, ¿no? Siempre parece que tenemos esta permisividad de poder atentar, observar, juzgar la apariencia de alguien, ¿no? Y bueno, el cuerpo a mí me parece que es un espacio muy interesante porque se articulan estos elementos de identidad raciales, de edad, pues obviamente pertenencia, de ciudadanía, género, etcétera, etcétera, ¿no? Y esto fueron unos ensayos que empecé a hacer sobre un tipo de cartografías del deseo. Tengo toda una serie de haber recorrido el cuerpo de un cuerpo que deseaba y tratar de entender esos territorios del deseo encarnados, ¿no? Esto nos lleva a entender que hay una correlación entre la materialidad del cuerpo, entre cómo los cuerpos son afectados y generan afectos, cómo han encarnado discursos normalizadores y qué pasa con los espacios y los tiempos y las figuraciones, pero esto también en la investigación, ¿no? Aquí utilizo a esta bonita imagen de Bob Esponja cavernícola, no sé si la conocen. Sí, ¿no? Es muy famosa. Bob Esponja cavernícola me representa porque cuando yo tuve que entrar en el campo y utilizar marcos epistémicos me quedé así igual que Bob Esponja, ¿no? Afortunadamente me encontré con la teoría queer, la performatividad, la performance y el new materialismo, bueno, el nuevo materialismo, en donde ponían en cuestionamiento cosas que me interesaban porque ni yo misma estaba entendiendo. La producción de conocimiento, dónde estaba localizada. Yo no podía realizar una tarea objetiva porque ya las cosplayers llegaban y me decían amiga y se me colgaban del cuello y me llevaban regalos y yo anotaba fehacientemente en mi diario de campo, esto está fallando, la objetividad se ha perdido, no voy a llegar a nada, ¿no? Obviamente estas relaciones, colaboradora, informadora, ¿cómo tengo que referirme a esta persona? ¿Como una colaboradora, como un informante, como un objeto? ¿Cómo me tengo que referir? Dar cuenta del relato de investigación, la contingencia. Pues a mí me daba mucha vergüenza decir, me tengo que regresar a México, ya no tengo dinero para seguir haciendo investigación cosplayer en Barcelona, ya no tengo ni para vivir ahí, me lo estoy pasando súper mal, estoy flaca, triste, ojerosa y quiero colgarme, ¿no? Sí, regrésate a México y a ver qué puedes hacer. Por ejemplo, ese tipo de articulaciones creo que son súper importantes porque nunca damos cuenta. Pareciera que en la investigación no hay problemas, ¿no? Y a veces pareciera que nunca hay problemas económicos. Obviamente el problema de la representacionalidad, yo cómo represento a esta gente que me está haciendo el favor de compartirme su vida, y la importancia también de reconocer esta cuestión compleja entre la articulación de afectos y afectaciones, por supuesto, entre humanos, no humanos, es decir, no nada más en el cosplay, sino en el anime y en el manga, hay mucha correlación a lo no humano. Siempre tienen aquí un muñequito que les habla, un Pepe Grillo, seguramente lo habrán visto, cyborgs, androides, toda aquella imaginaria meca, y también los animales, por supuesto, ¿no? Y otros no humanos que incluso son objetos antropomórficos. Todo esto me ayudó a entender y a conocer, todos estos marcos podían tener la idea de cuestionar pues esos discursos dominantes, naturalizantes, normalizadores y sobre todo algo que me importa mucho, que es el binario natural y artificial. Una vez me pinté el cabello de rojo y un chico que solo era mi amigo, ni me gustaba, qué bueno, me dijo, uy, ya no me gustas. ¿Cómo así? Es que ya no eres natural, te pintaste el cabello de rojo. Bueno, así las cosas, ¿no? Después
La imagen creo que nos apoya en la idea de tratar de utilizar los instrumentos de indagación, que es otra cosa que nunca se habla ni se dice. ¿Qué tengo que hacer? ¿La metodología? ¿Cómo la hago? ¿Qué utilizo? ¿Le estoy aplicando bien? No, bueno, esa era yo, utilizando la etnografía. Todo esto sí me ayudó muchísimo, de posturas queer y performativas que sí dan mucho cuenta desde dónde lo están haciendo. La etnografía visual, por supuesto, todo el mundo manga, anime. La etnografía digital, estar stalkeando constantemente a mis amigas colaboradoras e informantes, y por supuesto la entrevista reflexiva, ¿no? Los marcos teóricos también lo llevaré muy rápido. Como muchos y muchas de ustedes saben, el feminismo tiene esta cuestión. ¿Esos son 30 segundos? Gracias, soy muy mala para leer los relojes digitales. Ok, entonces, bueno, en el feminismo toda esta idea también, por ejemplo, de disparidad de poder, de lo femenino y lo masculino, entendido también como construcciones sociales, cuestiones del posfeminismo que me interesan mucho, las tecnologías en términos de cómo, no solo este tipo de tecnologías, sino otras, como arreglarse, quitarse los bigotes, rasurarse, generan una tecnología de género, y eso asegura que, por ejemplo, el que yo pueda levantar la mano y no se asusten porque hoy sí me rasuré, es una tecnología de género en donde yo aseguro mi lugar como mujer. Ese tipo de cosas me importan mucho porque insisten en este quebranto o en este espacio de natural artificial, ¿no? Porque parece que eso es natural. No es natural. Todo mundo tenemos pelos en el sobaco. Por supuesto, de la teoría queer, lo que más me ha interesado, aparte de las posibilidades de las disidencias no solamente sexuales y sus expresiones, me interesa muchísimo cómo generamos y cómo producimos la idea de normalización. ¿Cómo decimos, oye jefa, creo que mi morro me está poniendo los cuernos y creo que tiene como no solo una, sino 2 chicas? Es normal, mija, así son los hombres. A mí me interesa entender esa cuestión, ¿no? O, ay, me está bajando, me duele todo, creo que te voy a comer. Es normal, estás en tus días, ¿no? Este tipo de asuntos, ¿cómo los llamamos a la naturalización? Para esto, obviamente, la performatividad me ayudó muchísimo como concepto, como una construcción de actos en los que fallamos y ensayamos, y donde, por supuesto, el travestismo es una de las claves para entender cómo esta articulación que cada día hacemos como performar una mujer se vuelve un asunto de naturalización. Soy mujer, ¿no? Ahí también empezó a enredarse en términos de una serie de trabajos sobre mi propia obra, ponerle al que era entonces mi pareja, que qué buenas piernas tiene, por ejemplo, así, ¿por qué no puedes usar tu falda? Tienes mejores piernas que yo, y peludas se ven fantásticas, ¿no? Y claro, no le importaba, se lo ponía, ¿no? Hasta mis chalinitas y todo. O hacer estas pasarelas precarias, porque la universidad también estaba siendo precarizada en ese tiempo, la Universidad de Barcelona, entonces hacíamos algunas acciones performativas ahí en la universidad. También algunas otras performances que hice sobre embestirme como hombre. Creo que no traigo aquí una imagen sobre eso, pero al ser DJ también, por ejemplo, hay una serie de supuestos, ¿no? Pero tú sabes usar esto. No, solo vine a pararme aquí, no creas que me están pagando por venir a hacerlo. Nada más me vine a ver cómo brillan los botones, ¿no? Este tipo de cosas siempre habilita una idea masculina de que una no puede usar cables, de que una no puede hacer conexiones. Digo, hay que pensar muy bien. Bueno, y esto fue una performance que hice también en la ciudad de Puebla sobre el plug macho y el plug hembra. O sea, ¿hasta dónde llega toda esta idea binaria y esta necesidad de ubicar qué cosas, en qué orden, ¿no? En esa performance lo que hice fue cortar el cabello. Bueno, yo llegué en tubos, chanclas y con una bata a pinchar y todos, ay, pero qué mal gusto la DJ, ¿no? Y a una parte puse una capa sonora cuestionando estos supuestos heteronormativos. Me pasé por toda la sala, empecé a cortarle el cabello a hombres, las barbas, los que se dejaron, algunos se enojaron muchísimo, ni modo, y con eso me hice un bigote falso, con lo que después empecé otra vez ya como con el subidón de la fiesta. Fue muy divertido, honestamente. También esta cuestión, por ejemplo, de encapucharse y de ocultar la identidad, eso lo hicimos en un performance en un museo de Puebla también. Todo esto empezaron a ser ensayos que desde la performatividad
la performance y sí, el feminismo, empezaron a crear esta política de la performance, de cómo nos presentamos frente a otra gente y cómo hacemos de esto un acto político, ¿no? Estos fueron algunos ensayos que yo iba haciendo. Ahí está arriba Santa Chispilla, por supuesto. Mi mamá le encantó esa pieza, mide como 30 o 60 por 60. Mi mamá, cuando la vio en la exposición, dijo: regálamela, por favor. Y yo: sí, porque es tu deseo. Tú siempre me quisiste rubia y siempre has tenido un sesgo bien racista, porque toda la familia de mi madre son rubios y demás, y nosotros no. Entonces nos decían las primas: es que tú no eres de la familia. Pues ni quería. Por lo tanto, todo esto también, la performance del cuerpo, tiene que ver con esta máxima que se ha dicho, que se ha utilizado de muchas maneras, y a mí me parece que tiene todavía vigencia, que es lo privado es político, ¿no? Llevar esta cuestión privada hacia un ámbito público, creo que también puede ser una estrategia muy interesante para hacernos reflexionar en torno a estos lugares y sus reificaciones en torno no solo al género, sino a muchas otras problemáticas, ¿no? Toda esta cuestión también sobre la representación y cómo soy representada. Esos fueron también otra serie de ejercicios que estuve haciendo sobre mi práctica artística, y eso terminó también siendo un video. Obviamente utilicé muchísimos, no es que yo venga a innovar, sino que también los conocimientos vienen de otros lugares, como por ejemplo Claude Cahun, de quien se le conoce más sus escritos que por ejemplo sus autorretratos, en términos de unas exploraciones básicamente travestis, en una búsqueda también de la identidad, ¿no? Y esto era hacia 1930 que ella ya hacía esos ejercicios. Por supuesto, las feministas latinoamericanas como Ana Mendieta, esto de ponerse barba, les recomiendo que se lo pongan algún día, que se pongan barbas, chicas, y que también, si pueden, se pongan un paquete, un condón lleno de algodón y se lo pongan y traten de ser como hombres, ¿no? Es muy difícil. Una al final parece una jotita que es adorable, y bueno, eso fue también a partir de prácticas drag king en talleres. Es muy difícil sacarnos del cuerpo las cosas como un hombre que, si hace este gesto y es entendidamente muy masculino, le pone en cuestión, ¿no? Bueno, también Adrián Piper con sus acciones, los talleres drag king de la difunta Diane Thor, a quien le mandamos un saludo donde quiera que esté. Evidentemente el artificio, ¿no? Este artificio también de cómo es la representación de las mujeres en términos del arte, especialmente que pues todas están ahí encueradas y felices y son las musas o somos las musas, pero al final, ¿dónde está la obra de las mujeres? Pues básicamente en los museos. Igual Low Theory, Peaches, que es una de mis artistas favoritas, y se genera este tipo de performance musicales. Otro de los ensayos de donde yo elaboro pues estas reflexiones, el taller Drag Queen, mi amigo Claudio, que emergió, que era demasiado, dijeran en México, demasiado puto para ser hombre y demasiado hombre para ser puto. Además, se supo que regenteaba a sus amigas, las enamoraba porque había una ambigüedad, entonces las enamoraba y las metía al narco y a la trata de blancas. Una joya. Eso sí fue muy brutal. En muchos de los talleres que tuve oportunidad de estar, muchas de las mujeres que encarnábamos un hombre, era realmente violento la narrativa que creábamos de ese hombre. Nunca hubo: yo soy un gran padre de familia y soy un buen hombre y tengo no, todos eran gigolos, narcotraficantes, golpeadores, asesinos. Era brutal la idea de cómo revertimos esto, ¿no? Algunas otras imágenes, por ahí una serie con mis amigas y mis amigos, tan diversos ellos, haciendo un poco de travestismo muy fallido. El otro también, una performance el traje, ese es el traje típico de mi ciudad, de China Poblana. Hicimos ahí un striptease también bastante jocoso, mi amiga Martina Dray, mis amigos Rock y Adam también en estas tensiones de lo masculino. Otro tipo de también ensayos. Y bueno, pues creo que se va a acabar básicamente, pues no hay forma de no hablar de cómo el conocimiento se produce, si no es a partir de integrarlo en mi cuerpo y en mi estudio. Yo no puedo hacer una escisión de verlo como algo allá y esto mi cuerpo. Tiene que
como les decía, la cultura y los dictámenes culturales afectan mi cuerpo, pues también el conocimiento. Al final de todo esto se hice una exposición en donde incluso me dieron un dinero y fui muy feliz para poder producir, me dieron 3 salas y pude lograr exhibir todo este trayecto, que fueron básicamente 7 series fotográficas, eran 3 o 4 videos y algunas piezas sueltas, ¿no? Y bueno, estas son las impresiones de cómo más o menos estaba la exposición. Ahí está la Santa Chispilla, yo replicándome, adorándome a mí misma o adorando a la Santa Chispilla, porque casi no hay narcisismo. Y algo que me parece que es muy importante en términos de producción e investigación artística, poner en común los conocimientos a través de diferentes formas es muy importante, y a través de otras personas, en diálogo con otras personas. No solo se hizo la exposición, sino que se hicieron esas 4 actividades. La primera fue con una colega que habló de la obra desde la iconografía religiosa y las iconografías. La segunda fue un debate en torno a la utilidad de la imagen como tal más que la fotografía, con diferentes agentes fotógrafos y teóricos. Y el siguiente fue un taller gratuito que elaboramos sobre política de la imagen y videoarte. Y el último fue un slam básicamente de performance que hice con estos 2 amigos que tenemos mucho en común sobre nuestra práctica artística. Entonces, bueno, eso también subrayar. ¿Qué hacemos después con los resultados? ¿Cómo los ponemos a discusión? ¿Cómo los ponemos en correlación con otros agentes quienes también saben de eso? Y bueno, ya ahí. Muchas gracias y les agradezco mucho su tiempo, y quiero agradecer también aquí a… ¿Cómo se llaman, perdón? A Brian y Gabriela por estar haciendo la traducción. Muchas gracias. Rápidamente, concretamente también, 3 preguntitas. No sé si alguien desea hacer o formular una pregunta. No muerdo. Ya. Bueno, si se dejan, sí. Qué gusto de presentación, muchísimas gracias, estoy re feliz. Preguntas, una quisiera, estoy muy situado en la academia, y estoy situado en la academia en artes y en diseño, que es un territorio muy complejo a la hora de hablar de conocimiento, por todos los recelos y cercos que puede haber alrededor de. ¿Cómo afrontas tú esto en el salón, ya directamente en el territorio de combate? Estudiantes, cuerpo a cuerpo. Para ti, ¿cuál es la postura que tienes y cómo crees que se debe llegar hasta allá, o cómo llegas hasta esos sitios? ¿Contestamos de una vez? Sí. A mí todo esto, honestamente, sí, esa palabra que ya también está bastante sobajada, pero me ha empoderado mucho a entender cuál es mi correlación política con otras y con otros. Yo no podría decir que sería la metodología, pero a mí me funciona. Una vez que se cierra la puerta, y estoy agradecida de que he estado en universidades que cerrando la puerta hay libre cátedra, entonces asumo que estoy con gente adulta porque es nivel universitario, y sí utilizo muchísimas cuestiones, por ejemplo, del feminismo, pero ante todo para mí dar clases, estar aquí, o sea, en realidad hay muchos escenarios que se replican, y en medida de eso también es un producto de una ficción, ¿no? El ser la profesora, la doctora, pues también puede ser como una botarga, una payasita o alguna cuestión que le toca hacer algo en un momento. Utilizo mucho esas formas de relacionarme un poco desde lo reflexivo y muy encarnado, muy en la cuestión de perspectiva de género. A veces irrita, otras veces hace reflexionar, pero trato muchísimo de llevarlo todo el tiempo, a veces con buenos resultados, a veces no tan buenos. A veces, hace un tiempo me llamó mi jefe y me dijo: ven, chispa. Ya cuando te dicen el ven, ya sabes que va a pasar algo, ¿no? Dígame, señor. Se botó de la risa. Ja. ¿Qué no les dices que estás con alumnos que son adultos, que son adultas? Y yo, no, ¿qué pasó?
Pues mira, saca un post-it. Vinieron a decir que dices demasiado la palabra coño, joder y carajo. Pues bueno, dije, está bien, pues ya voy. Ahora estoy también, creo, aprendiendo en términos de saber incidir en las groserías y las palabras, porque también esas son resonancias para mí, ¿no? Hay gente que, y hay que tener un poco también la delicadeza de que hay gente que tiene ideas muy diversas y que no tiene que ver el mundo como yo. Es una invitación, siempre son invitaciones y también tienen que ser un poco incómodas porque eso también les invita a una reflexión y en dado caso a reforzar sus posiciones o estar en donde quieren estar. ¿Tenemos otra pregunta por ahí? Sí, hola, muchas gracias también, Claudia, por tu ponencia. Creo que nos sirve muchísimo para entender, las implicaciones también que tiene la investigación cuando nos encontramos con otros que somos nosotros mismos también, ¿no? Creo que eso es una cosa que es muy importante. Me gustaría que nos ampliaras un poquito este concepto de conocimiento situado de Donna Haraway, porque creo que en lo que estamos pensando como unas artes, unos diseños y unas músicas que están integradas a unos territorios que son particulares y que tienen unas prácticas particulares que nos están enseñando también a entender otro tipo o otras formas de investigar, creo que es un concepto que es muy poderoso y me gustaría que nos ampliaras un poquito. A mí me gusta mucho este concepto y también ha habido algunos otros autores que desde la investigación artística ya también lo ponen muy en el centro de la discusión o muy como en un espacio donde apoyar la investigación artística, ¿no? Me parece súper importante este subrayado que haces y que apuntas, porque a mí siempre me inquietó cuando empecé a hacer investigación de la juventud. Yo era joven, yo quería entender por qué mis amigos eran raritos, olían a marihuana y se iban así de guays ahí en la universidad, y por qué la gente nos veía como los raritos, ¿no? Crecí, no lo logré porque nadie te ayuda como a verlo, ¿no? Después, con el tiempo, me di cuenta cómo cuando los jóvenes hablan sobre los jóvenes, dicen ellos, los jóvenes, chinga, ¿tú qué eres? Has de ser como una entidad todopoderosa o no sé qué, ¿no? En realidad, y también a través del feminismo, por ejemplo, el decir yo y toda esta discusión en la que no vamos a entrar de hablar en femenino, ¿no? De decir yo soy esta persona encarnada, tal, o por ejemplo asumir el nosotras, que siempre tenemos como nosotros, ¿no? Todo ese tipo de elementos a mí me empezó a resonar muchísimo. Cuando encontré las lecturas de Donna Haraway, honestamente nada fáciles, hay que leer, aventar, perdonarse, decir no entendí nada, regresar con paciencia, ir a leer otras cosas, ir a leer a alguien más que ya lo leyó y regresar y decir, bueno, ahora ya te entiendo un poco más. Tiene que ver precisamente con esta idea de que ella le llama, es así como el truco del ojo de Dios, ¿no? En donde hay una idea de la objetividad, que es este truco del ojo de Dios, que todo lo ve y todo lo sabe, pero no está encarnado. Entonces, esta es una potente crítica, obviamente no solamente desde donde se produce el conocimiento, sino lo sitúa también en todo un sistema heteronormado, antropocéntrico, androcéntrico, en donde, claro, ¿no? Solo se ve esta parte de quien mira y se produce ese conocimiento, pero no se ve esta idea de quién lo está haciendo, ¿no? Ella decía, la Donna Haraway decía, pues básicamente en lo masculino, en este sistema heterocentrado, lo que yo digo es lo que yo siento, pero en realidad no hay sentimientos, sino es justamente esta cuestión de la objetividad. Yo tengo una distancia y hay una medición. Por eso también hablar de estos conceptos subjetivos en primera persona y cómo afecta en diferentes medidas y grados. Por ejemplo, esto que les decía, ¿no? O sea, yo me puse a chillar cuando dije, es que yo ya no puedo seguir en Barcelona, me muero de hambre, me muero de tristeza, por más que trabajo no lo llego, no, o sea, en la deep web sacando los textos, mientras había amigas, sí lo voy a decir, que decían, por ejemplo, es que
mis 1.200 euros no me alcanza para nada, ¿no? Y así llorando, yo vivo con 200 euros, que adóptame. Este tipo de cosas, por ejemplo, muchas veces en la situación de la investigación, tanto académica como incluso financiada, no se hace evidente. No se hace evidente las carencias en diferentes tipos, incluso decir, no entiendo esta epistemología. Me falló y se me cayó el sombrerito y la catedral de que mi metodología fue un asco, nadie quiso acceder. Por ejemplo, eso también con informantes o colaboradores o colaboradoras. Siempre pensamos que yo, como soy la investigadora y llego embestida, que dijeran, hay un meme muy bonito que algún día les voy a compartir de Pikachu que dice, Pikachu embestida, ¿no? Y sale toda dragueada. Bueno, eso siempre se me figura, ¿no? Embestida de yo soy la investigadora y usted tiene que colaborar con mi investigación porque yo vengo a salvarle y a decirle al mundo quién es usted. Y entonces los informantes te ven así como, ¿y a mí por qué chingados me va a interesar, no? Cuando tú a lo mejor tienes la beca y te estás ganando el recurso. Y entonces, ¿qué le estás dejando a esta gente? Estás básicamente hurtando, o sea, también tiene que ver con los poscolonialismos y la decolonialidad. Si también esos saberes, cuando vamos con qué gente, que tampoco somos esa gente. Fue muy bonito esto que dijo Paloma, ¿no? No es la misma tierra tras sus pasos los que ella decía que caminaba, ¿no? Porque no son los mismos. Pero entonces, ¿qué voy haciendo con las huellas? Me las voy llevando y las voy metiendo ¿en dónde? Digo, es una metáfora, no me meto con Paloma, por supuesto, para nada, ¿no? Pero creo que esto nos ayuda muchísimo. No sé si a fijar otra vez, que esperaría que no, pero sí tener una cuestión activa de decir, porque cada investigación en la creación es diferente. Yo, a lo mejor como músico o como música o como instrumentalista o como algo que hago, también soy parte de eso. Entonces, ¿cómo generamos nosotros en lugar solamente de ese tú y yo, en posturas que siguen reificando poder? Tenemos otra pregunta, por favor. Rápidamente la pregunta, la respuesta. Muchas gracias, Claudia. Qué pena, yo vengo de Bogotá, soy artista plástico, pero me llamó mucho la atención y yo hacía una analogía con una de las grandes activistas o científicas en Bogotá, Jean Battisti, que es una gran científica y que maneja, digamos, como te dijera yo, esa esencia suya de la parte de género, la parte de travesti. Y te quiero agradecer, Claudia, la forma metodológica y de tu discurso como exposición. Digamos, pareces que fueras una comediante o un artista. Un stand-up, una stand comedy. Claudia, yo quería saber, allá en México, en tu país o en Barcelona y todo, ¿cómo manejas y tú cómo te adaptas a manejar ese discurso a nivel artístico, a nivel social? Y como, sí, más que todo social y artístico, de la parte de género, la parte del travestismo. Me gustó mucho esa imagen que tú muestras que hiciste con tu compañera de travesti, de la cuestión de género, digamos, no travesti suena muy agresivo, sino de la parte de género. ¿Cómo lo manejas tú? ¿Y cómo lo tratas de que lo acepte, que no haya tanta? Porque es que yo siento que a veces en Bogotá pasa eso como una cierta, entre comillas, discriminación, o no sé. Battisti lo maneja muy bien, ¿no? Es una intelectual muy dura. Ella es travesti, es transgénero. ¿La voy a buscar? Sí, yo a ti que te doy, si quieres, la coordenada me gustaría también una conexión con ella. Y quisiera saber cómo maneja esa parte de género, la parte artística y la parte de ese concepto en su obra, Claudia. Después de que regresé de Barcelona a México, pues una tiene que agarrarse los ovarios y decir, sí, soy feminista. Cuando regresé en el 2013, nos convocaba una amiga a hacer una charla para saber dónde estaban las mujeres de la ciudad de Puebla en el arte, ¿no? Y de pronto pues nos dimos cuenta que teníamos muy pocos recursos y luego nos dimos cuenta que como mujeres en ese momento, feministas, en donde los discursos sí permean nuestra obra totalmente y están en correlación y todo el tiempo en discusión sobre estos aspectos, pues solo éramos ella y yo, ¿no? Y afortunadamente el tiempo ha pasado, hay más maneras de que las mujeres
se van asumiendo, van teniendo sus reflexiones en un cotidiano que no nada más es una cuestión teórica sobre el feminismo, y eso ha permitido también tener otro tipo de diálogos con otras compañeras, ¿no? Actualmente con una amiga también, está Natalia Calderón, que recién presenta el libro con Fernando, nos hemos estado cuestionando mucho la manera en que en congresos, seminarios, compartimos la información, ¿no? Yo entiendo que igual las posturas de cada quien, pero si a mí me toca ser deformer más que performer, o he estado en escenarios, o tengo esta parte más, sí, como de estar en público, pues sigo pensando, por ejemplo, cuáles podrían ser otras formas de activar desde mi área como artista, complementar estas formas de investigación, de datos a veces súper duros, de conceptos a veces pesadísimos, y entonces ahora estamos tratando de hacer esto, ¿no? De atrevernos y de poner a Bob Esponja, porque a mí de verdad Bob Esponja sí me genera conocimiento y me hace pensar, no nada más es como un chistín, ¿no? Digo, por algo estoy tatuada como estoy tatuada, ¿no? Entonces para mí sigue siendo un continuo. Generalmente una puede estar abusando tal vez de ciertos espacios, pero creo que ahí puede estar la propuesta, tratar de tener una autenticidad desde donde una siente las cosas que se deben hacer, y creo que por ahí lo hago. Y bueno, sí, en mi obra va a seguir permeando todo el tiempo, me interesa enredar estas cosas. Mucha gente me dice, es que ¿cómo puede ser estar en la teoría y hacer performance y ser DJ y ser botarga, y como que no estás abusando de tus fuerzas? Y yo, no sé, cuando ya no tenga fuerza y ganas, pues ya no lo haré, ¿no? Pero para mí todo esto es un continuo, ¿no? Supongo que como para un compositor, escribir partituras, ejecutar y hacer una presentación tendría esa misma coherencia, pues para mí todo esto sigue teniendo coherencia y estoy viendo cómo poderlo encajar. Todavía no tengo muchas respuestas, pero estamos en ello. Gracias.